con lo que corresponde al módulo de nuestra materia en esta tarde. Entonces vamos a empezar un poquito conociendo también algunas definiciones que hacen a lo que es la materia en sí, y vamos a ir también viendo también cómo vamos a ir avanzando en este proceso del desarrollo de nuestra materia. En primer lugar, vamos a definir un poco lo que es administración. El concepto de administración, por supuesto, hay muchos Profesora, autores. Sí, disculpe un ratito, profe, sí, pero cómo no. demasiada interferencia con el micrófono del compañero y no me hace caso, ya les envié en el privado. Josías, Yo ya dejé luego también el mensaje, eso de que por favor mantengan apagado su micrófono. porque Yo me creo da que mucha no, interferencia y no puedo escuchar bien. sí, yo creo que no es la primera clase virtual que tienen, pero en cada clase tenemos estos mismos inconvenientes con el tema de los micrófonos. Así es que les pediría por favor que mantengan apagado, excepto que quieran consultar o que quieran opinar sobre el tema que vamos desarrollando. Muchas gracias también a la compañera, y creo que el micrófono sigue abierto. Bueno, les decía que dentro de lo que es el concepto en sí de administración, existen varios autores que definen a la administración. Existe también varios libros en el cual podemos encontrar qué es cuál es el concepto de esta administración. Pero dentro de todas, les traje acá una que considero la más importante entre todos y que conlleva relación a lo que va a ser el desarrollo de este módulo. Entonces, concepto de administración es como práctica. La administración surge cuando el hombre comienza a trabajar en la sociedad en búsqueda de la sobrevivencia. Esa es una de las definiciones. Tenemos también la otra definición que dice que la administración es el proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas. Dentro de las empresas, de las instituciones, ya sean públicas como privadas, este es el concepto que más generalmente se utiliza. ¿Por qué es la que generalmente mayormente se utiliza? Porque ya va enlazado a lo que es el proceso de la administración en sí, que vamos a ir viendo qué significa también cada uno de estos miembros. La administración también consiste en darle forma de manera consciente y constante a las organizaciones. La administración busca la eficacia y la eficiencia, donde la eficacia es hacer las cosas correctas, hacer lo que se debe hacer, que generalmente lo vemos reflejado en aquellos objetivos que se ponen como meta o como actividad también las diferentes organizaciones. En cambio, la eficiencia es hacer correctamente las cosas, hacer como se debe hacer, que vendrían a ser ya todos aquellos recursos con el cual se cuenta dentro de la organización. Y es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de recursos, hablamos de tres recursos muy importantes que van acompañadas una con otra, y no puede funcionar una organización sin contar con estos recursos, como por ejemplo son: el primer recurso es el recurso humano, el segundo recurso es el recurso financiero y el tercer recurso es el recurso materiales. ¿De qué nos vale tener nosotros el recurso humano suficiente dentro de la organización o de la empresa, pero no tenemos el financiamiento para poder cubrir las necesidades, por ejemplo, de las herramientas que necesitamos para poder realizar nuestro trabajo? O que sea a la inversa, contamos con el recurso financiero suficiente, pero no contamos con el recurso humano que pueda estar realizando el trabajo. Por eso que debemos recordar muy bien estos tres tipos de recursos
que van una con otra, recursos humanos, recursos materiales y los recursos financieros. También, como bien lo decía, ¿verdad? También de qué me sirve tener los recursos humanos y si no voy a tener los recursos materiales, ¿verdad? Porque al no tener los recursos materiales, lo que no voy a poder hacer es exactamente el trabajo que debo estar desarrollando con ellos. También podemos decir como concepto de administración que la administración surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con los aportes de los americanos Henry Ford y Frederick Taylor. Estos autores, por ejemplo, todos nosotros ya habremos estudiado en el colegio, habremos estudiado ya en la universidad mismo también, ¿verdad? Estos autores donde son los másteres en la administración, por llamarlos así. Y ellos definen a la administración, que es la teoría general de las organizaciones. Nosotros también dentro de este módulo vamos a estudiar un poquito también a la teoría general de las organizaciones. También es importante mencionar la administración moderna de teorías y de instrumentos, que también podemos decir que consiste en adaptar los recursos a la función del servicio. Recién hablábamos de 3 tipos de recursos y eso es lo que nosotros debemos adaptar a la organización en sí dentro de lo que es la función que se va a estar desarrollando en las diferentes áreas. También es importante mencionar los elementos de la administración, como hace rato veíamos y yo les decía que es dentro de lo que es todas las definiciones de administración, esa es una de las definiciones que más se utiliza. ¿Por qué? Porque contamos con estos procesos también como elemento de la administración, que es la planificación, la organización, la dirección y la evaluación. Estos 4 elementos sistemáticamente y en este orden son lo que definen el proceso administrativo. Vamos a ver un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de planificación. Cuando hablamos de planificación nos referimos a todo proceso de trabajo o de actividad que se debe desarrollar dentro de la organización y que debemos sentarnos con el equipo de trabajo a planificar cómo se va a ir desarrollando este trabajo, con qué contamos para poder cumplir con ese trabajo y qué es lo que nos falta para que podamos cumplir con ese trabajo. O sea que empezamos a planificar lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Una vez que planifiquemos todo eso, pasamos a lo que es la organización. Empezamos ya a trabajar organizadamente en cómo vamos a ir desarrollando todo ese proceso que estábamos planificando. Y dentro de la organización ya vamos a ver contar con los recursos humanos, con los recursos financieros, con los recursos materiales también, porque sin ellos no vamos a poder hacer absolutamente nada. También está lo que es el tema de la dirección. La dirección es las autoridades de turno de la organización o de la empresa que debe hacer el acompañamiento para poder ver si todo lo que planificamos y todo lo que fuimos organizando se está cumpliendo también como corresponde, ¿verdad? Y ver quiénes son las personas responsables que van a llevar al frente esas actividades. Por supuesto, todo trabajo, toda actividad desarrollada, también debemos ir evaluando. Se debe ir controlando si ese proceso se está cumpliendo, así como se estuvo trabajando en la planificación, y también evaluar, ¿verdad?, los procesos dentro del cual se están generando correctamente las actividades. Y si no lo fuere así, entonces también dentro de lo que es la evaluación nos sirve también para ir viendo dónde debemos mejorar para poder ir alcanzando los objetivos que nos habíamos planificado o las metas que habíamos planificado en las diferentes modalidades de las actividades. Por eso que estos elementos de administración son muy importantes
porque es lo que da el seguimiento o el que da la razón de ser de una organización o de una empresa. También dentro de lo que son los elementos, también es bueno mencionar que la planificación y la organización son identificados con el proceso de pensar. ¿Por qué decimos que es un proceso de pensar? Porque cuando vamos a trabajar en una planificación, es lo que más utilizamos es el pensamiento, ¿verdad? Trabajando bien en lo que vamos a planificar, cómo vamos a ir organizando ese trabajo para que pueda ser fructífera. Entonces, para ambos casos se utiliza muchísimo el pienso, ¿verdad? Por eso decimos que es el proceso de pensar. En cambio, en la dirección y la evaluación ya es el con el hacer, ¿verdad? Ya es la forma en que vamos a ir desarrollando esos trabajos, esas organizaciones que se estuvieron planificando y también ver cómo vamos a ir evaluando para una mejor avance de todo el trabajo que se está realizando. La fase de pensar es necesaria en cualquier proceso administrativo y no solo en un proceso administrativo, sino en cualquier tipo de actividad que nos toque ir realizando o ir trabajando. Lo primero es siempre pensar, aplicar el pensamiento humano para poder ir desarrollando muy bien las actividades. También dentro de lo que es la administración, siempre vemos también el esfuerzo que cada individuo o cada recurso humano va realizando también para poder llegar a un objetivo final o llegar a cumplir las metas que se estuvo planificando también dentro de la organización. Y eso puede ser afirmarse que es un sistema racional de esfuerzo, cooperativos, guiados, dirigidos y controlados hacia la consecución de un objetivo común. Ya estábamos mencionando, ¿verdad?, que dentro de la planificación también siempre apuntamos a llegar al objetivo o llegar a la meta, el cual también muchas veces tiene una ponderación al cual se debe llegar. La calidad de la administración de los servicios de salud se rige por los mismos principios generales que orientan el funcionamiento de cualquier actividad creada para realizar determinada tarea. Esto le pongo acá específicamente dentro de un ejemplo que es un servicio de salud. ¿Por qué? Porque justamente el servicio que están brindando estos paramédicos de trasladar un paciente es justamente la calidad con el cual también estos recursos humanos cuentan para realizar las actividades emanadas a lo que es el funcionamiento o la actividad que le corresponde ir haciendo. Para esto se debe seguirse un plan o programa para obtener los resultados deseados. Sabemos también que todo trabajo de esta naturaleza, verá más todavía en el área de salud, se trabaja muchísimo con una planificación, con una programación, con una organización. Esos son también factores preponderantes a la hora de poder realizar una tarea o una actividad. Es importante también, como ya conocemos lo que es la definición de la administración en sí, también conozcamos un poquito lo que es la definición de la administración pública. Ustedes en esta carrera, ¿verdad?, que prácticamente están culminando ya el año lectivo, por llamarlo así. Seguro que muchos ya están trabajando también en su tesis. Entonces es bueno también conocer lo que es el área de la administración pública, porque muchos de ustedes quizás van a ir a trabajar en algún servicio de salud que depende de una institución pública del Estado. Y para ello entonces debemos conocer muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de administración pública. Podemos decir que las administraciones públicas en los estados agrupan a un enorme conjunto de organizaciones y suborganizaciones que gestionan servicios públicos y definen políticas públicas.
dentro de lo que son las administraciones públicas están las políticas públicas, valga la redundancia, ¿verdad? El cual también dentro de lo que es el estado de instituciones públicas de Paraguay, ¿verdad? Falta todavía trabajar un poco más lo que son las políticas públicas, que hoy por hoy no se está aplicando ni no se está llevando a cabo en nuestro país, ¿verdad? Y eso también muchas veces hace un factor negativo a lo que son las gestiones que se vienen realizando a través de un cierto gobierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que generalmente se busca o se consigue, mejor dicho, con la definición de las políticas públicas? Es de que se pueda hacer el seguimiento al trabajo o a la actividad que X personas están realizando dentro de un gobierno actual al frente, ¿verdad? Y cuando vengan las otras nuevas autoridades puedan también hacer el continuismo de ese trabajo o de ese proceso que estuvo iniciando ese grupo de personas trabajando dentro de esa dependencia también. En cambio, hoy por hoy, a cualquier cambio que se pudiera tener dentro de lo que son también las funciones públicas, acabamos el gobierno con las personas y ya sabemos de que lastimosamente eso van quedando atrás, ¿verdad? Porque no se puede avanzar con el trabajo que estuvo realizando la persona a quien nosotros, o por llamarlo así, ¿verdad? Lo estamos suplantando. También es importante mencionar dentro de la administración pública que desde el punto de vista del derecho administrativo, la administración pública es el conjunto de organismos, órganos y órganos estatales o no estatales que ejercen la función administrativa del poder, para lo cual tienen la necesidad de valerse de diversos instrumentos o medios para el cumplimiento de sus objetivos. En síntesis, podemos decir que la administración pública es el conjunto de organizaciones que el Estado utiliza para canalizar y atender adecuadamente las necesidades colectivas de intereses públicos, ejerciendo la denominada función administrativa del Estado, que es lo que siempre escuchamos, pero cuando se refieren a los funcionarios públicos decimos esos funcionarios públicos es la función que le toca desempeñarse dentro de lo que es la administración del Estado. La función administrativa es el conjunto de decisiones y operaciones mediante las cuales se procura la satisfacción de las necesidades colectivas utilizando los recursos públicos, desarrollando acciones destinadas a la comunidad y produciendo bienes y servicios dentro de las organizaciones generales trazadas por las políticas públicas y las normas legales. Cuando hablamos de normas legales, son procedimientos técnicos y administrativos que como funcionario público sí o sí debemos cumplir, ¿verdad? Porque si no lo cumplimos, ya se puede considerar como mal desempeño en nuestra función como funcionario público y eso también son pasibles de sanciones administrativas dentro de lo que es la entidad del Estado. La estructura que estos órganos pueden adoptar en conjunto depende de la decisión política y de las necesidades de cada estado. Ya siempre va a depender de la autoridad de turno que está ante las instituciones públicas del Estado, llámense gerentes generales, llámense directores, llámense ministros, todos ellos están también dentro de lo que es la función pública. Y dentro del ámbito de la administración pública tenemos todos aquellos poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, tenemos los gobiernos regionales, tenemos los gobiernos locales, tenemos los organismos autónomos también que trabajan dentro de este ámbito de la administración pública, cada uno
trabaja de acuerdo también a sus normas, de acuerdo a sus reglamentos, de acuerdo a los procedimientos que cada recurso humano debe cumplir dentro de este ámbito. También es importante mencionar la naturaleza de los ministerios. Sabemos como entidades públicas del Estado son todos aquellos ministerios que están dentro de este gobierno del Estado, como así también las gobernaciones, las municipalidades, son también instituciones públicas del Estado. Y dentro de lo que son la naturaleza de los ministerios, podemos decir que son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores considerando su homogeneidad y finalidad. Diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales asumiendo la rectoría respecto a ellas. Están confiados a los ministros del Estado, quienes son responsables de la dirección y gestión de los asuntos públicos de su competencia. Cada ministro, dentro de lo que es el área de su ministerio, tiene la competencia también de ir realizando sus funciones como mejor corresponda también dentro de las actividades emergentes al mismo. Los ministerios y las entidades públicas ejercen sus funciones en respuestas a una o varias áreas programáticas de acción, los cuales son definidas para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y para el logro de los objetivos y metas. Dentro de lo que es también el trabajo en sí de estos sistemas, también lo que mucho vamos a escuchar es justamente lograr el resultado, ¿verdad? De lo que son los objetivos y lo que son también las metas. También vale mencionar las funciones que pueden tener cada ministerio dentro de lo que compete a las actividades, como por ejemplo, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia. Esto que yo acabo de decir, formular, planear, dirigir, coordinar, justamente son lo que nosotros anteriormente ya vimos como proceso de la administración, que de esto arrancamos siempre para poder realizar los objetivos y llegar a las metas. También otra de las funciones es aprobar las disposiciones normativas que le corresponden, cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con el ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente, coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector, realizar seguimiento respecto del desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional, local y tomar las medidas correspondientes. Todo esto son las funciones que cada ministro debe cumplir dentro de lo que es también la función que le compete cumplirla. También vamos a ver un poquito las etapas del proceso administrativo. Tenemos 3 etapas dentro de este proceso, que la primera etapa es el análisis de la situación. Nosotros debemos analizar muy bien la situación por el cual está pasando la institución, la empresa o la organización donde nos toque trabajar. Si tenemos algún inconveniente dentro de este proceso, ver cuáles son las posibles soluciones más rápidas a poder subsanar ese inconveniente que se tiene. Y generalmente acá lo que más se trabaja es la lluvia de ideas, donde empezamos a buscar y a encontrar las diferentes soluciones, o sea que mejor dicho, alternativas de posibles soluciones, de las cuales luego vamos a ir también viendo cuál es la mejor para poder dar la respuesta rápida. Entonces, de una lluvia de ideas, una serie de listas de lluvias de ideas, vamos a ir quitando la más importante y la que consideramos a la cual vamos a poder llegar con una pronta solución. La segunda etapa del proceso administrativo es la definición de las políticas públicas
que ya les expliqué a qué se referían las políticas públicas. Y la tercera etapa del proceso administrativo es justamente la respuesta ya al problema en sí. O sea que es la conclusión al cual llegamos de ese inicio del proceso como análisis de situación que hemos tenido. Y también vamos a ir viendo un poquito cómo va surgiendo estos procesos dentro de las diferentes etapas. Recuerden, tenemos 1 minuto para que esto se corte. Yo les vuelvo a enviar el link y nos volvemos a conectar otra vez, por favor. En la primera etapa de análisis de situación tenemos la descripción, tenemos el análisis de situación. En la descripción es donde nosotros vamos a hacer la lluvia de ideas de lo que nosotros consideramos que podría ser una solución al inconveniente, y dentro de eso vamos a ir